Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para tener esta charla con motivo de la elección del Poder Judicial. Cuéntanos quién es Alfredo Cuéllar. Soy abogado desde hace 25 años. Yo soy la estudiante de la segunda generación de Derecho de la Universidad La Salle. Me titulo en 2001, egreso en 2000. Y pues toda mi vida, Marcos, ha sido vinculada al derecho, es decir, siempre me dediqué a lo mismo. Y desde que era estudiante, incluso antes de ser abogado, desde el segundo semestre de la carrera me metí a un bufete de abogados, bufete grande, que era Abraham Magaña y Asociados. Y en ese despacho, pues empecé, insisto, pues desde cosiendo expedientes hasta ir a los juzgados a transcribir los acuerdos en ese tiempo. Acabo siendo el subdirector de la firma. Estoy casi 8 años siendo subdirector de esa firma. Y eventualmente el Congreso me designa magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, el primer tribunal en forma que se hace sobre la materia aquí en Quintana Roo. Soy pues uno de los 5 magistrados fundadores de ese tribunal. Me tocó presidirlo de 2019 a 2021. Es una experiencia importante juzgando. Me encanta juzgar. Y bueno, termino mi gestión y ahora decido contender a una posición para magistrado de circuito, es decir, un magistrado federal, dentro de estas elecciones extraordinarias que se celebran el 1 de junio. Llevo más de 20 años dando clase de Derecho Constitucional y de Derechos Fundamentales en la Universidad La Salle. Doy clases también a nivel maestría en La Salle, en amparo civil, y adicionalmente en amparo, nociones de amparo en el Instituto de Especialización del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y estoy estudiando el doctorado actualmente en Derecho Constitucional. Pues toda mi vida me he vinculado al Derecho Constitucional, toda la vida he estado cerca del amparo, me encanta, me parece que es una materia muy, muy interesante, muy profunda. ¿Podrías ayudarnos a definir? Dijiste, soy candidato de magistrado de circuito. Si pudieses ayudar a explicar qué hacen este tipo de magistrados. Esta es la elección que viene, es una elección distinta a todas las elecciones que hemos vivido, porque vamos a elegir efectivamente ministros, vamos a elegir el Tribunal Electoral, vamos a elegir el Tribunal de Disciplina, vamos a elegir las salas regionales del Tribunal Electoral, vamos a elegir jueces de distrito, juezas y jueces de distrito, es decir, mujeres y hombres, y magistradas y magistrados de circuito en lo federal. Adicionalmente, el mismo día de la elección, en el caso de Quintana Roo, se van a elegir a jueces y magistrados locales. Es decir, yo voy para una posición de magistrado de circuito, la boleta, les van a entregar probablemente, no sé si 8 o 9 boletas, 6 federales, y te digo, las locales creo que son 2 o 3, y una de esas va a ser color rosa y va a decir arriba, magistrados de circuito. ¿Por qué es diferente a las locales? Porque en las locales van a votar por una especie como de columna y en el caso de las federales van a votar por nombres, de manera que en el caso mío van a tener una boleta color rosa que arriba va a decir magistrados de circuito y van a venir 4 recuadritos, en el caso mío, del lado derecho y del lado izquierdo mujeres, ¿no? Y yo vengo en orden alfabético por mi apellido, que es Cuéllar, soy el número 18. Entonces, cuando vean mi nombre, Cuéllar, arriba del lado izquierdo, en estas casillas que van a aparecer, tienen que poner el número 18. Y así, dependiendo que vayan a elegir cada una, van a ir poniendo los nombres, ¿no? Y la siguiente pregunta que me hacías, Marcos, es ¿qué hace un magistrado de un tribunal colegiado, un magistrado de circuito? En el caso de Quintana Roo, los magistrados tienen una competencia mixta, es decir, conocen materia civil, penal, laboral, administrativa, y esos magistrados hacen como que 2 trabajos muy, muy claros, ¿no? Por un lado, ellos son los que resuelven las sentencias que se dictan de un juzgado, el que sea, un juez local, toma una decisión. Esa decisión todavía las personas pueden combatirla en un tribunal, en una sala o en un tribunal de alzada, le dicen, pero es una segunda instancia o como una segunda posibilidad estatal, donde todavía magistrados del Estado van a confirmar o van a decidir si lo que hizo ese juez al principio está bien o mal. Y esa segunda decisión, que es una sentencia, tanto la primera como la segunda son sentencias,
viene con un tribunal colegiado. En ese tribunal colegiado, donde, si me favorecen con el voto, estaría su servilleta, pues va a resolver, van a sentarse 3 personas a discutir ese asunto y van a decir, a ver, lo que dictó el juez en la primera instancia, que después confirmó el magistrado, los magistrados de la sala civil del Tribunal Superior de Justicia, ¿está bien o está mal? Y entonces estas 3 personas discuten. Si 2 de ellas están de acuerdo, ese asunto se confirma. Si 2 de ellas están de acuerdo que está mal el asunto, ese asunto se va a revocar. Es decir, es una manera como decir si están bien o están mal, pero es un órgano, nosotros seríamos, el Tribunal Colegiado es un órgano terminal. ¿Qué quiere decir? Que lo que decidamos ya es lo definitivo. Entonces, eso es en amparo directo. Y en amparo indirecto tenemos, por eso les decía que tenemos como 2 chambas, ¿no? Y en amparo indirecto, las decisiones que toma un juez de distrito, vamos a pensar, clausuran una tiendita y esa clausura es ilegal por alguna razón. En amparo indirecto, cuestionan ese acto de clausura, ¿no? Ese juez de distrito, vamos a pensar, o jueza de distrito, vamos a pensar que dice la clausura está bien. Y ese asunto, en una segunda instancia que le llaman revisión, viene con el tribunal colegiado y ese tribunal colegiado va a resolver si está bien o mal lo que dijo el juez o la jueza de distrito. Igual, en la misma idea de que nos sentamos, discutimos, hay alguien que propone el sentido de esa decisión y podemos estar de acuerdo o no. Si no estamos de acuerdo, tendría que volver a plantear el proyecto, y eso, de manera general, es lo que hacen los tribunales colegiados. Bajo tu experiencia como juzgador, platícanos justamente ese tema relacionado con el acceso a la justicia. ¿Cómo lo ves? Pues mal. La verdad es que yo creo que eso es una de las cosas que ha fallado y creo que tenemos que ser críticos como ciudadanos y eventualmente como juzgadores. Me ha tocado a mí como estar en varias posiciones, ¿no? Obviamente soy ciudadano y toda la vida seguiré siendo un ciudadano que reclama derechos, que ve las cosas bien o mal y que las critica. Creo que eso se vale y se tiene que hacer, ¿no? Me ha tocado ser abogado postulante, es decir, o abogado litigante, con el que llegan las personas a decirme, oye, me clausuraron la tiendita, ¿qué hago? Ah, bueno, pues déjame revisar, deja ver tu permiso, qué dijo la autoridad, por qué te clausuraron, qué te permitió hacer y qué no hacer. Eso me permite saber dónde está parada esa persona y sobre eso hacer un planteamiento, ¿no? Y eso te da una visión diferente porque te permite saber, y es una especie de corazonada, ¿sabes? De repente adviertes, obviamente tienes que tener cierta preparación, pero es saber desde el principio que la autoridad abusó, o puede ser que sea al revés, que la persona nunca tuvo permiso, se metió a la mala y demás. Aquí se trata de hacer justicia y el acceso a la justicia implicaría, en función de la pregunta, que todo mundo pueda ser escuchado, que sea escuchado en tiempos razonables, es decir, que esto no sea eterno, porque si para una clausura, imagínate que pide una suspensión, una medida cautelar la persona para que levanten la clausura. Se la niegan y el asunto dura 3 años. Eso no es justicia pronta ni expedita. Eso violenta o no observa lo que dice un artículo de la Constitución, que es el 17, justo una tutela, le dicen tutela judicial efectiva. Hay un prócer de la patria que es José María Morelos y Pavón, que dice, hay en todos los poderes judiciales federales, creo que en todos, hay una plaquita donde hay una frase de él, en Michoacán, en área de Rosales, 1814, por ahí, que dice que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo protege y lo defienda contra el arbitrario. Es un poquito esa idea, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que asumamos como algo que no podemos seguir aplazando, una justicia pronta, una justicia expedita. Ese mismo artículo dice que siempre privilegiemos el fondo sobre la forma. Y creo que uno de los problemas que tenemos en México es que a veces por forma nos vamos y resolvemos cosas que no resuelven el problema. Y la parte técnica, la entiendo, hay que tenerla de repente, pero no podemos preferirla sobre la parte de fondo, que es, pues, las personas llegan buscando justicia. A mí de qué me sirve que un juzgador me diga, es que te sobreseo por tal cosa, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema? Y entonces, eso creo que sí es una llamada importante de atención de la ciudadanía, que desde hace tiempo está, y el juicio de amparo, específicamente lo que hacemos nosotros, es técnico, es muy técnico,
poco a poco se ha ido como flexibilizando, pero no lo suficiente. Y luego la otra, Marcos, si me lo permites, es que las decisiones que se toman a veces son tan complicadas, tan largas, tan poco claras, que nadie las entiende. Y entonces resulta que el que dicta esas decisiones, esas resoluciones, pues sabe mucho. Pero el problema es que no sabe explicarlo o no sabe ser puntual para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, eso creo que es un gran problema que estamos teniendo. Creo que es una de las incluso propuestas que tengo de acuerdos mucho más sencillos, acuerdos mucho más fáciles de digerir. Le estoy hablando a la persona que viene y se queja porque le violaron sus derechos. Entonces, ¿por qué me pongo tan exquisito con palabras tan bonitas, tan difíciles en latín, para que sepan que sé mucho y que estudié? Pues no, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que tengamos comunicación y que seamos empáticos con la ciudadanía. Eso es un poquito como yo lo veo, Marcos. ¿Qué otras propuestas tienes que has pensado en caso de que la ¿Verdad? gente te elija? Lo primero es transparencia, ¿no? Una justicia abierta que realmente te permita ser oído real. No, no que llegues, le platicas algo al secretario, te voltea a ver mientras está escribiendo, te dice, a ver, ese asunto después lo vamos a resolver. Lo primero es que haya esta posibilidad de que escuchar. A mí me gusta, y creo que debería ser algo que debemos hacer siempre, escuchar a la gente. No solo ver lo que dice el expediente. Incluso revisando el expediente, eso es parte de lo que uno va desarrollando por experiencia. Reviso el expediente, sé exactamente cómo está el expediente, pero te necesito ver. Necesito verte a los ojos, que tú me digas cuál es el problema, que tú me expliques porque justo puede haber algo que no me estés diciendo en el expediente que me lo estás diciendo ahorita. Y eso es una manera de que puedas sentirte conectado, porque todos, Marcos, somos, podemos algunos ser juzgadores, pero todos somos ciudadanos y todos de repente sufrimos arbitrariedades, desde que vas en el coche y te tiene un oficial de tránsito, lo que tú quieras. Todo eso, si tú no tienes a alguien que verdaderamente te puede escuchar y te dé el tiempo, estamos bien amolados. Ser transparente en todos los sentidos, es decir, yo no puedo ser un juzgador que vive en la opulencia porque el sueldo no da para eso. Y si da para la opulencia, entonces algo está mal, algo no está jalando. Y la otra es que tengo que ser congruente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Es decir, yo no puedo decir que soy una persona justa si soy un violentador. Yo no puedo resolver un asunto que tenga que ver con uso de suelo si yo estoy en un predio que no tiene el uso de suelo correspondiente. Entonces hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y me parece que esta chamba, por lo menos a la que voy, no está para eso, no está para volverme millonario, ni mucho menos. Está para tratar de servir a la gente. Ese es un compromiso que tengo. Y sí, a mí me choca, me parece que es nefasta la corrupción. Y creo que tenemos de dos sopas, ¿no? La primera nos hacemos güeyes y volteamos para el otro lado, o la siguiente es lo afrontamos y por lo menos en lo que a mí me corresponde poner mi granito de arena para que eso no suceda. Yo no digo que en el Poder Judicial no haya corrupción, ¿eh? Claro que hay corrupción. No me parece que sea el común denominador, al contrario, yo creo que hay muy pocos que son corruptos y muchos que son personas muy decentes, muy preparadas, muy estudiosas. Si eso lo logramos, si somos personas probas, si somos personas no corruptas, si somos personas que escuchamos a la gente, si dictamos acuerdos mucho más claros, mucho más cortos, mucho más puntuales, creo que estamos avanzando mucho. Y la siguiente es también diagnosticar cuál es el problema. O sea, no podemos tener atrasos tan importantes en la administración de justicia que donde una persona espera una sentencia de amparo 2 años. La verdad es que no, hay algo mal. Y creo que una de las cosas que también tenemos que hacer es preparar a la gente, no solo en lo técnico, porque creo que en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados hay gente muy técnica, pero hay que prepararlos en lo emocional, hay que prepararlos una especie de control de calidad y de atención al justiciable. Claro. Al final es al justiciable, que la gente se sienta atendida, no que te toque el cuate que es nefasto o la persona que te atiende, que te hace el favor de atenderte, ¿no? O que te regaña. No, no, no vas a eso. Traes un problema lo suficientemente grave como para que estés en un juzgado. Y que aparte te regañen, pues no está padre, ¿no? Entonces, creo que en eso tenemos que ser mucho más sensibles y empáticos. Ese es mi punto de vista, Marcos. Tu visión sin duda me parece que es muy afortunada en el sentido de apertura, de que la gente pueda acercarse, pueda tener este contacto. Y al final cerraste con algo que es muy rescatable del servicio
en cuanto a que nos hemos olvidado que los funcionarios del Poder Judicial también son servidores públicos y justamente buscar ese tema de calidad en el servicio, de ayudar en que la gente que vaya se sienta atendida y sobre todo esperanzada que su asunto se resolverá. Ya no importa muchas veces que se resuelva a mi favor o en contra, simplemente quiero tener certeza de lo que se va a resolver y no estar con esta zozobra de que puede llevar años Exacto. en ese tema. Yo creo que tenemos que partir de como un diagnóstico mucho más profundo que tiene que ver, desde mi óptica, que tiene que ver con todo esto y adicionalmente saber, las personas tampoco, creo que hay verdaderamente heroínas y héroes dentro del Poder Judicial que trabajan de las 7 de la mañana a las 12 de la noche todos los días y que están de guardia. Hay una serie de cosas que hay que reconocerlas y en verdad con poco hacen mucho, pero eso tampoco está padre porque puede llegar un momento que emocionalmente esas personas traigan problemas hasta familiares. Pues si nunca vas a tu casa, llega un momento que dices, bueno, ¿y con quién me casé, no? ¿O quién es mi papá? ¿O quién es mamá? Ese tipo de, y más en caso de las mujeres, con una serie de problemáticas adicionales, que ya luego a ver si las podemos tratar, donde verdaderamente hacen todos los trabajos complicados y adicionalmente traen jornadas de trabajo extraordinariamente demandantes y eso también hace que esto no jale bien. Hay cosas que podemos hacer mucho más prácticas desde mi punto de vista. Hay cosas que no dependen de los juzgadores, que dependen de los legisladores, pero creo que una reforma en ese sentido de buscar alternativas para hacer la justicia más rápida son importantes. Lo que me corresponde a mí como juzgador es dentro de lo que la norma establece, porque tampoco puedo obviar lo que dice la ley, tengo que observarla, esa es mi chamba, pero buscar alternativas que lo hagan más fácil y que le den a las personas tiempos de vida, de calidad, pero a la vez que esas personas, si están bien, es muy factible que a la gente también la traten bien. Es un tema de estar bien para poder a la vez hacer tu chamba bien, ¿no? Estás diciendo algo sin decirlo y entonces yo no puedo dejar de decirlo con todas sus palabras. El perfil del juzgador que tú estás refiriendo no es el clásico juzgador. No. O sea, es decir, no es el que me siento a resolver quién tiene la razón, llego, firmo mi sentencia, ya nos vamos, ¿no? O sea, Sí, estás no. hablando de un juzgador con un liderazgo importante porque está al pendiente no solo del trabajo exterior, es decir, de la atención al cliente o a los justiciables, de cómo se les va a servir, sino también al interior, ¿no? A cuidar tu equipo de trabajo, analizar las situaciones que se dan inclusive a nivel personal respecto de lo que les sucede a ellos. Y sin duda son rasgos muy pues, notables, relevantes del liderazgo actual que demandan, creo que las situaciones que estamos viendo en el día a día. Y me parece que eso es muy importante, tu perfil. Esto es maravilloso, Alfredo, porque sin duda, se requiere en estos cargos de liderazgo no solamente de expertise técnica, no solamente ser abogado en derecho o licenciado en derecho, tener mucha experiencia por ahí, sino se requieren otras cualidades que permitan que un tribunal pueda funcionar en armonía, porque justamente no es de repente viene el tema de por qué un tribunal me resuelve en 6 meses y otro el mismo asunto, porque eso es común, hay asuntos muy similares, se pueden tardar años y parece que no avanza, ¿no? Y sin duda la responsabilidad está en las cabezas. Mira, justo, y te voy a decir una cosa, y espero que no suene como a elogio, porque no es la idea, pero sí creo en la congruencia. O sea, yo por lo menos en el tiempo que me tocó ser magistrado, 7 años, yo, la manera en la que yo trataba al personal siempre era de verlos, al final es pasajera, cualquier chamba que tengamos, cualquier posición es pasajera. Si tú te la crees y dices, es mi momento y a partir de ahora voy a ser el prepotente que nunca pude ser, pues es terrible, ¿no? Habla de pobreza de la persona, la verdad. Así es. Yo creo que hay que vernos como iguales y cada quien hace una chamba diferente, ¿eh? Es tan valiosa la que hace el magistrado como la que hace la persona que limpia los baños, ¿eh? O sea, es Totalmente. igual de importante y somos un relojito. Y ese relojito, si no jala una de las manecillas, no da la hora. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, ¿por qué ser prepotente? ¿Por qué ser autoritario? ¿Por qué ser soberbio? Si al final dependes de esas personas. Y yo sí creo que durante el tiempo que me desempeñé como magistrado, incluso como litigante, pero nunca fui prepotente. Yo que a la gente siempre la traté con respeto y la hice equipo. Pues si no lo ves así, y errores los vamos a tener todos, ¿eh? De repente la Claro. riegas, el tema es que asumas la responsabilidad de la regada y que veas cómo resolverlo. Pero si tú no tienes un ambiente de trabajo armónico, si tú no tienes una
motivación para ir a trabajar, acaba siendo eso una tragedia, acaba siendo un infierno. Y entiendo que ese infierno lo traduce en la gente que vas a tratar. Y ahora, la otra es identificar justo estos perfiles para saber quién está en condiciones de juzgar, pero no solo técnicas. Técnicas pueden haber muchos. El asunto es personas que sean razonables y que sean de verdad justas, no solo al dictar las sentencias, justas con las personas. Yo por lo menos, Marco, sí te puedo decir con mucha tranquilidad dos cosas. La primera, yo nunca tuve un reclamo de injusto, de, a ver, se pasó por tal o cual cosa, abusó, nunca. O sea, mil cosas haces como servidor público de tu dinero, que pudiéndolo solicitar formalmente, ¿verdad? Yo lo hacía más rápido, lo hacía más funcional y con mi dinero, punto, ¿no? O sea, ¿para qué me meto en broncas, no? Hacerlo práctico. Luego la otra es que las personas en realidad vean en ti un ejemplo, pero de humanidad, o sea, de alguien que es fraterno, de alguien que entiende la situación. Y entonces cuando tú tienes eso, es razonable que las personas se sienten a gusto y eso a la vez lo traduzcan con las personas que atienden, porque no tienen broncas. Pero si está pensando, me va a regañar, me va a correr, me va a decir y toda mi vida vivo con la zozobra de que me van a correr, pues eso no es vida, ¿no? Eso te hablo en lo interno. Y en lo externo, ponte en los zapatos del otro, o sea, siempre. Para mí es un principio importantísimo en mi vida. Yo no puedo hablar desde mi comodidad cuando no estoy viendo que la persona viene agobiada, que está llorando, que vino de un problema que le está costando todo su patrimonio. No lo puedo ver con esa insensibilidad, ¿sí? O sea, es decir, yo creo que el médico que abre a las personas que se dedica a hacer cirugías, pues llega un momento que hace callo, pero no deja de ser una vida la que está ahí, ¿no? Imagínate que te valga y haga total, eso pasa normalmente, ¿no? Yo creo que cada caso tienes que darle la importancia como si fuera tu caso. Y créeme que te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Lo técnico se aprende, se estudia, se practica, pero el tema de valores, sensibilidad, ética, eso está muy complicado. O sea, si no lo traes ya formado, si no has estado haciendo un trabajo de congruencia, como dices, difícilmente lo puedes obtener, y sobre todo ya cuando llegas a un cargo con tanta responsabilidad y tanta carga de Claro, trabajo. claro. Ahora, nosotros como ciudadanos tenemos esta oportunidad. De alguna manera estamos reclutando a nuestros juzgadores. Todos los que ya están en la boleta ya pasaron un filtro técnico, es decir, ya están probados que pueden ejercer ese cargo, pero ahora viene la parte del diferenciador, ¿no? Y Sí. creo que aquí viene un reto importante como ciudadanos para aprovechar y estar conscientes, que eso me parece es la parte más complicada, que no son las elecciones tradicionales en donde voy a esperar una despensa, en donde voy a esperar Ya, una gorra, no sé, algo como ya hoy palpable, ¿no? Sino que lo que voy a esperar es tener a alguien capaz, alguien con sensibilidad, que cuando yo llegue, ojalá y no, pero si es el caso, a enfrentar un asunto en un tribunal, como bien decías, esta placa que referiste de nuestro prócer, es que hay alguien, un tribunal que me escuche y que tenga la certeza como ciudadano de que voy a recibir justicia. sí, claro. Y creo que hay dos temas muy interesantes que abordaste ahorita. La primera es justo uno de los problemas que me enfrento cuando empieza esta campaña, es explicar en lo que hacemos. Y tantos años lo dejamos como fuera, porque esa era la posición, un poder judicial lejano que no se metía en nada, que la gente es muy complicado que puedas eh, darte a entender para saber qué haces. Y la gente con toda razón me decía, bueno, ¿y a mí qué me ofreces? Pues bueno, te ofrezco justicia, te ofrezco imparcialidad, te ofrezco una serie de conceptos. Y me decían, sí, pero ¿y la despensa? Pues no, no. O sea, no hay despensa, hay este ofrecimiento y parece poca cosa, pero en 18 años o 9 años que vas a estar por lo menos, pensando que me elijan como magistrado, puedo estar casi 9 años ahí. Esos 9 años, si pensando que hubiera una reducción, que fueran 18 años, en 18 años, Marcos, tarde o temprano a alguien, de alguna forma, le va a tocar estar ahí. Y yo prefiero que me juzgue una persona sensible, una persona que entienda la problemática, o sea, técnica, lo que seas tú, claro, se necesita técnica, pero que si tú me dijeras qué prefiero, yo prefiero una técnica razonable, pero sobre todo una vinculación y una capacidad de entender el problema y ser empático con la persona. Eso me parece bien importante, ¿no? Sobre todo en temas, decías al principio, a ver, hay temas que son incluso mucho más sensibles, grupos vulnerables y demás. Imagínate que voltees la vista para otro lado y digas, bueno, es lo mismo, no, espérame, hay una problemática
mucho más grave, hay que razonarlo y analizarlo desde otra óptica. Hay categorías sospechosas, son temas un poco técnicos, pero lo que quiero decirles es, no puede ser que seas insensible a una problemática histórica, caso de la mujer, ¿no? Oye, espérame, ¿cómo no vas a ver que la mujer ha sufrido una serie de violencias históricas, que la mujer, aunque digan que estamos en igualdad desde el punto de vista jurídico, no es real, es una mentira? Y entonces, pues la otra es responder y decir, no, espérame, es igual, la ley dice lo mismo. No, entiende de dónde viene el problema, entiende de qué se está doliendo, entiende cómo vive. Eso me parece que te permite tener más herramientas y ser mucho más sensible, ¿no? No solamente es la parte técnica o el conocimiento del derecho, sino la responsabilidad que asume un juzgador va más allá en la parte manejo del equipo, manejo del servicio al público, que ya hemos platicado, pero también de este conocimiento técnico legal, pero que se vincula con otras áreas del conocimiento y sensibilidad. O sea, sin duda, si no eres sensible, si no eres alguien de a pie que conoce las circunstancias, la situación propia del lugar en el que se encuentra, pues su manera de juzgar será sin duda pues sesgado y no lo que desearía como sociedad el común, ¿no? Finalmente, Alfredo, ya casi algo que quisieras compartirle a la ciudadanía con relación a la jornada propiamente electoral. El 1 de junio, como saben, el 28 ya nosotros acabamos, ya no podemos decir nada, y depende de ustedes que hagan este papel tan importante que les corresponde. Tienen que salir a votar, o esa es mi petición, por dos razones. La primera, porque eventualmente, por quienes no voten, son personas que con 3 o 3,000 o 30,000 votos van a juzgarlos, van a ser quienes los juzguen. Entonces, hay que asumir esa responsabilidad. Yo puedo votar por alguien en la política que todo mundo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero esa obligación de votar, ese derecho y también ese compromiso cívico de hacerlo, me permite que el día que hay un problema pueda decir, oye, pues yo sí voté, tú qué hiciste. Si tú no votas, pues es difícil que te quejes, ¿no? Pues lo primero es elegir a quien quieras, porque insisto, siempre cuando platico esto digo, oigan, a mí me encantaría que votaran por mí, pero pueden votar por quien quieran. Voten por la persona que ustedes consideran, mujer, hombre, que cumple con eso, que está preparado, que es alguien que para ustedes hace química con lo que ustedes ven, que coincide con la manera de ver el mundo. Eso es importantísimo. No votar me parece que no ayuda en absolutamente nada. Estas son las reglas del nuevo juego y se llama elección democrática de jueces, magistrados, ministros y todo. Y en ese juego, si no lo jugamos, lo único es que te sales del juego, pero sigue el juego funcionando. Entonces, sí, Totalmente. haría a que, claro, no va a estar fácil. Claro, van a tener que buscar perfiles. El INE tiene tres diferentes y esta la va muy buena, ya lo hice. Y créeme que yo dedicándome 30 años a lo mismo, lo voy a ser franco, se me complicó en algunas situaciones, de no conocer a la gente. Y me tenía que meter, el INE tiene tres cosas. Primero, conóceles. Ahí pueden ver quién es Alfredo Cuellar Labarte, qué ha hecho, qué no ha hecho. Es decir, en una plática tampoco se trata de decir todo lo que he hecho en mi vida, pero un poco lo más relevante. Dos, ahí aparece uno que es practica tu voto. Y entonces ustedes ponen en sus credenciales de lectores o para votar, hasta abajo va a haber una parte que dice sección y en esa sección ustedes la ponen en ese programa, si se meten al INE, y les va a aparecer qué estado, ¿no? Quintana Roo ponen. Y entonces en Quintana Roo les va a permitir hacer una simulación de la votación con los nombres reales, ¿eh? No es que sea ficticio. Van a aparecer los nombres de las personas que van a estar en las boletas. Entonces haces el ejercicio y vas poniendo en las casillas los números y te va diciendo, ya terminaste esta boleta y vas con la siguiente y así sucesivamente hasta que terminas de votar. No está rápido, ¿no? Yo creo que en promedio nos vamos a tardar de 10 a 15 minutos cada uno, esa es mi expectativa del tiempo que vamos a durar. Y más o menos teniendo claro por quién votar, porque la otra es que no es llegar a jugar de team de doping, güey. Yo creo que podemos hacer dos cosas. La primera es meterse al INE. Ay, ojo, me faltó una tercera parte del INE. Hay otra que se llama Ubica tu casilla. Y con esa misma sección que les dije para simular la votación, les va a aparecer dónde van a votar. Entonces, eso también es importante para que sepan, ¿no? ¿Van a tardar? Sí van a tardar algo. Yo les pediría un poco de paciencia. No va a ser tan rápido como en las elecciones clásicas donde votas por plateado, dorado, lo que quieran, sino específicamente acá tienen que escoger nombres, en el caso del federal. Cuando me preguntaban cómo explicar algunas cosas, se me ocurrió algo
Y yo me veo una gran lección cuando vi Spider-Man y me doy cuenta que Spider-Man al principio, el petulante, el soberbio, que a veces podemos ubicar hacia los jueces y a las juezas, que somos de repente medio soberbios, creemos que todo merecemos y todo sabemos, ¿no? Bueno, este petulante y soberbio Spider-Man, cuando se da cuenta que tiene poderes, va escapándose un delincuente y el policía le grita a Spider-Man, deténlo, se me está escapando, y Spider-Man le contesta un poco de, pues ese no es mi problema, o sea, es tu chamba, no la mía. Y prácticamente se mueve y pasa ese delincuente y ya, y el policía pues, le dice, oye, ¿cómo es posible? Y dice, a ver, cada quien sus cosas, esa era tu chamba, si se te escapó es tu problema, no el mío. Listo. Total, para no hacerse el cuento muy largo, pasa que al ratito le hablan a Spider-Man porque su tío, amadísimo, el tío Ben, pues resulta que lo asaltaron y lo mataron. Y llega Spider-Man ya muy enojado y levanta la capucha del delincuente que fue el que me dejó pasar. Entonces, esto es una manera de decirles, pues no dejemos que pase eso, votemos, hagamos nuestra chamba, seamos estos pues, no, héroes, por eso te digo, exagero un poco, pero seamos esas personas que votamos, que hacemos la diferencia. Y yo sí los invitaría a que lo hagan de manera decidida, que sean pacientes, que sean tolerantes y listo, y que rompamos un poco esa idea de que nadie vota y por favor, la gente que dice que no vayan a votar porque es dar lo mismo, yo sí creo que cada voto cuenta, ¿no? Son las nuevas reglas del juego. De alguna u otra manera, la democracia que tenemos es la que nos llevó a este juego y entonces ahora no podemos quejarnos pues, porque en algún momento nosotros participamos, inclusive no votando o por quien votamos estamos aquí, ¿no? Entonces, me parece que es un tema de responsabilidad cívica, ciudadana. Yo te agradezco mucho este tiempo, te deseo mucho, mucho éxito y espero pronto juntarnos para tomarnos un café y a platicar de esas experiencias del trabajo de pie a pie en la campaña. Todas las peripecias. Mil gracias. Al contrario, Marcos, te agradezco mucho la entrevista, la posibilidad de llegar a más personas. Y al contrario, el agradecido profundamente soy yo. Y en verdad, para mí va a ser sin duda un honor si la gente vota por mí, poder juzgar y hacerlo siempre con el compromiso que ya hemos platicado. Las Gracias. excepciones. Muchas gracias, Marcos. Y Nos gracias vemos a todos pronto. que vieron. Gracias. Abrazo. Chao.